Bienvenidos todos. Estamos en esta entrevista donde vamos a conocer muy de cerca a nuestro coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, el comandante Ignacio Aguilar Jiménez. Así que bienvenidos, estén atentos, estén pendientes. Estas son nuestras redes sociales de la Coordinación Municipal y son nuestras plataformas oficiales mediante las que llevamos contenido para todos ustedes. Bien, quiero saludar pues al comandante Ignacio Aguilar. Una entrevista, comandante, que queremos sea muy cercana, que la gente, que los amigos, que nuestros compañeros bomberos puedan conocer el otro lado también del comandante Ignacio Aguilar, un poco de su trayectoria y su experiencia, por supuesto, y lo que ahora lo tiene aquí en esta coordinación. Bienvenido, comandante. Gracias por la oportunidad y primero que nada queremos saber desde tu perspectiva y en tu propia visión, bueno, ¿quién es el comandante Ignacio Aguilar Jiménez? ¿Cómo te defines, comandante? Claro que sí, Patlán, pues primeramente pues muchas gracias por esta oportunidad de tener esta cercanía con todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales y pues dando contestación a tu pregunta, pues Ignacio Aguilar creo que nació con la convicción de ayudar al prójimo. Ignacio Aguilar es una persona muy inquieta, muy deseoso de saber y de aprender todos los días. Ignacio Aguilar, en mi infancia yo recuerdo que fui muy travieso. Fui el que me gané de mis 7 hermanos el primer lugar en las travesuras, donde creo que esa parte me empezó a ayudar a poder ver las maneras de cómo yo podía ayudar al prójimo, cómo podía canalizar toda esa energía que yo tenía en poder servir, en poder dar algo de mí, de mi tiempo, de ese aprendizaje que lo fui teniendo desde muy corta edad. Yo inicié en el tema de las emergencias desde los 10 años aproximadamente y pues me defino como alguien que siempre ve por el bien de la ciudadanía, por el bien del amigo, por el bien del hermano, por el bien de la familia, por el bien de todos los que están pegados a mí o todos los que están cercanos a mi diario vivir. Comandante Nacho, ¿a qué jugabas de chico, a esos 10 años? ¿De qué te acuerdas allá de donde tú eres? Pues te platico que dentro de mis tantas travesuras también me distinguía por ser muy bueno jugando el trompo y jugando a las canicas. En la actualidad en mi casa, su casa, tu casa, en Sayula, soy nativo de Sayula, Jalisco, municipio cercano hacia Ciudad Guzmán para el sur de nuestro estado. En la actualidad pues ya está un poco remodelada ahí la casita, pero la casa de mi madre, pero en el patio están enterrados mis tesoros, están enterrados ahora sí que botellas llenas con canicas, bolsas llenas con trompos. Todos, yo nada más ocupaba comprar uno o me preocupaba porque mis padres me compraron o una canica o un trompo y de lo demás yo me encargaba. Entonces le dediqué mucho de mi tiempo a estos juegos. Pues jugaba al atrás, jugaba al fútbol. No soy muy bueno para el fútbol, pero le hacía el intento. Pues ahora sí que los quemados, el mentado changáis, el boli, el bebe leche, el resorte, pues todos los juegos que en la actualidad, pues hasta yo trato de explicárselos a mis hijos y nomás no lo entienden. Me dicen, es más fácil con el celular o claro, la tablet, pero son esos los juegos con los que yo me divertía en aquel entonces, en la tierra, en el pasto, en el campito, en el baldío, lugares donde pues no estaba urbanizado. Jefe, dices, era yo muy bueno para jugar a las canicas, a los trompos. ¿A qué le tenías miedo? ¿Qué sí te daba miedo? ¿Qué no era tan fácil para Nacho? Si es que había algo. Claro, en mi infancia tenía miedo al bullying. En ese entonces había por ahí un chavo que me traía de bajada y a esa edad, por la estatura, yo era muy chaparrito, era muy pequeñito, o sea, no sé qué pasó, que después de mis 18 años ya empezó mi desarrollo, pero antes era muy pequeñito. Cuando salí de la primaria, entré a la secundaria, pues me decían el pulgarcito, ahí mis compañeros y compañeras, y mi temor mayor era que era muy buleado. Ahora sé que era el bullying, antes era pues el gandallismo y el que te quería ir a carrillar y traer de bajada. Yo recuerdo que salía de la escuela y usaba yo un morral
morralito donde traía ahí mis útiles, mis libros, mis libretas, y lo traía sobre la cabeza, iba caminando con un amigo, y ese chavo pues al pasón, pues lo de antes, ¿no? De que, pues ahora sí que literal me cantó un tiro, ¿no? Que dijo que con el del morral y que lo suelto así rapidísimo y que se cae el morral, y dije, pues ya no traigo morral, no soy yo. Me ha puesto una friega, pero bonita. Entonces yo tuve miedo a que mis padres me regañaran, a que mi papá y mi mamá me llamaran la atención, primero el por qué me dejé, y en segunda el cómo llegué de golpeado, claro. ¿no? Entonces todavía el miedo era que me fueran a dar otra segunda tanda, y eso en su momento me llegó a dar miedo. Claro. Miedo que ya después se me quitó. Jefe, ¿qué aprendizaje te dejó eso después para la vida? Es decir, ¿qué entendiste de eso? O sea, ¿y qué aprendiste? Entendí que siempre hay que manejar el diálogo. Yo traté de solucionar con mis palabras y a mi modo el evitar esa bronca, el evitar esa pelea. No lo logré, me puso una friega, pero de las buenas. Y eso me llevó a tener esa fuerza y esa fortaleza para que en un segundo momento no se volviera a repetir. Y no se volvió a repetir. Ya en un segundo momento, pues ya las cosas cambiaron. Sí, me la saqué, como comúnmente se dice, ya al paso del tiempo. Y en la actualidad, pues somos buenos amigos. Somos buenos amigos, ese chavo y yo. La verdad es de que le agradezco mucho que se haya dado de esa manera y de esa forma, y que eso pues me llevó a prepararme, me llevó a hacerme sentir que yo necesitaba más y que yo iba por más. En ese entonces no sabía cuánto, no sabía qué, pero pues sí hice una manera importante de cómo yo relacionarme con mi medio, con mi entorno, con mis amigos, con mis compañeros, y a buscar la manera de solucionar por medio del diálogo. Eso también fue algo que fue un valor que mis padres siempre me lo forjaron después de ahí, de que siempre busca la manera de solucionar, de hablar las cosas. Ya si de plano en algún momento no se podía, pues entonces habría que actuar de una forma distinta. Sí. Jefe, ¿con qué empezabas o con qué soñabas ya en esa edad o a la adolescencia? Dices, empezaste muy joven en las emergencias. ¿Con qué soñabas en ese momento? Y nos vas platicando cómo te vas enrolando en las emergencias. Con mucho gusto. En ese entonces, cuando yo hice mi primaria, por lo mismo de que yo era muy inquieto, a los 5 años, siendo yo un chaparritito delgadito, mis papás como que ya no me aguantaban en la casa y me inscribieron a la primaria por el calendario que se dio. Pude entrar a la primaria de 5 años y me fue muy bien en las calificaciones. La escuela siempre me gustó, siempre tuve buenas notas, y desde ahí empecé a pensar que yo quería llegar a ser médico. Siempre quise ser médico, estudiar medicina. ¿Por algo en especial? Pues ¿qué te llamaba la atención? Me gustaba mucho el poder ayudar. En ese entonces no tenía definido una especialidad, simplemente quería ser un médico general, para estar en un hospital ayudando, para estar en una clínica, para estar en un escritorio, en un consultorio. Y una vez de que entré a la secundaria, pues ese sueño se fue como que derrumbando un poquitito. Empezó un poquito el desorden, los amigos empezaron a bajar un poquito las notas, ya para salir de la secundaria, para poder pensar en el bachillerato y posteriormente en la universidad, que de donde soy no hay universidades, no había universidades. Eso me empezó a mermar, y más aún cuando termino la secundaria y pues me doy cuenta, yo ya lo sabía obviamente pues toda la vida, de que los recursos económicos familiares no eran los idóneos, no eran los apropiados para poder solventar una de las carreras más costosas que actualmente existen y existían, y creo que siempre van a ser de la misma manera, por la dificultad y el profesionalismo y todo el tecnicismo que esta lleva. Entonces pues me dijeron, hijo, ya no hay manera, no podemos solventar esa carrera, ese estudio, así es de que pues a trabajar. Entonces en ese inter, antes de yo terminar la secundaria, recién iba empezando, terminando la primaria y entrando a la secundaria, pues se acerca un amigo que en la actualidad es un muy médico de especialidad, nefrólogo, excelente amigo y hermano que tengo, y que él fue el que me invitó. Recuerdo que íbamos a jugar fútbol y me dice,
pues, ¿quieres estudiar medicina? Dice, yo acabo de entrar a la Cruz Roja como voluntario. ¿Qué te parece si me acompañas y vamos? Entonces, no lo pensé 2 veces, ni siquiera pedí permiso en casa. Me fui por la libre a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Sayula, donde muy orgullosamente lo digo, ahí empecé a trabajar en el tema de las emergencias. Y recuerdo que llegamos y estaban los chavos nuestros, bueno, mi mentor o mis mentores, porque son 2 compañeros que actualmente siguen en el medio. Y me presenté, mi amigo me presentó y me dijo que quieres entrar a Cruz Roja, al área de socorrismo, porque no había más de que era socorrismo o el área de juventud. Y le dije, sí quiero, me interesa. Ah, muy bien, entonces toma tu escoba y empieza a barrer el patio de las ambulancias. Cuando termines, me avisas para que empecemos a lavar cada una de las ambulancias. No eran muchas, eran 2, pero eran 2 ambulancias. Entonces, el hecho de yo ya empezar a barrer y ya sentirme parte desde el primer día. Parte de las reglas eran que llevaras un pantalón de mezclilla o pantalón azul y una camisa blanca. Y con eso era suficiente para ya ser parte del equipo de la Cruz Roja, de la familia de Cruz Roja, porque así es, la gente que entra a Cruz Roja se convierte en parte de una familia. Y pasaron unos días, unas semanas, y pues me empecé a meter de lleno y empezaron los cursos y ya me empezaron a enseñar a cómo hacer una asepsia, una antisepsia, cómo hacer un vendaje, cómo poner un curita. Ya cuando al paso de algunos meses me enseñaron hasta inyectar, no hombre, pues yo ya me sentía fascinado de que ya sabía y conocía de muchas cosas. Y así pasó, así pasaron los años, fue creciendo la familia. Ahí fue donde conocí al comandante Sergio Ramírez. Desde entonces, desde mucho antes, ¿Qué pues, edades, comandante, tenían? ¿Son pues, contemporáneos? 10, 11 años, sí, desde entonces nos conocemos desde mucho antes porque pues somos nativos de donde mismo, somos vecinos, nuestras familias se conocen ahí en común, prácticamente pues toda la vida tenemos de conocernos, pero ahí fue donde coincidieron ya de lleno. Donde nace esta coincidencia, donde empezamos a tener esta carrera juntos. Bien. De algo que te acuerdes, comandante, en esos primeros pasos, en esos primeros años, ya como una intervención, además de lavar ambulancias, comandante, y de barrer, en esos primeros años, ¿de qué te acuerdas? ¿Alguna experiencia particular de alguna intervención o algún apoyo en una emergencia que no se te olvide? Tengo muy presente mi primer servicio que atendí arriba de una ambulancia. He de platicarte que para que me dejaran a mí quedarme a hacer guardia por las noches en la Cruz Roja era muy complicado. Mis papás tenían muchas reservas en ese sentido. Me cuidaban mucho y ahora entiendo el porqué. Sí. Cuando eres niño, que estás entrando a la adolescencia y que andas queriendo aprender y conocer por todos lados, no recibes esa información. Ahora que soy padre lo entiendo. Sí, claro. Ahora que tengo hijos sé la razón, el por cuál. Pero en esa ocasión fue mi primer guardia nocturna que me quedé y con uno de mis mentores nos reportaron a las 2:35 de la mañana un accidente a una cuadra del centro de Sayula, donde llegamos y encontramos pues un escenario fatal. Fue un accidente automovilístico, era un señor pues conocido de nuestro Sayula, donde pues andaba ebrio, andaba en la fiesta, chocó en la esquina de uno de los cruceros que teníamos ahí cerca del centro, chocó de frente contra el muro y pues desafortunadamente perdió la vida. Fue una escena muy dramática para mí, pues un chavito de 11 años para ver esa escena. Yo ahorita me acuerdo perfectamente de ella y de cada uno de los servicios que he tenido, claro, que han de ser ya muchos seguramente, que recuerdo exactamente pues la escena. El compañero que yo iba lo empezó a revisar, empezó a darle las primeras atenciones, pues pásame el botiquín, pásame el manómetro, pásame el estetoscopios, pásame una solución, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo ya en ese entonces ya sabía, ya conocía todas las cosas que llevaba un botiquín y pues ya al cabo de 4 o 5 minutitos que estuvimos ahí, lo declaró sin signos vitales. Entonces yo de repente no lo entendí. Okay. Recuerdo que me quedé así como, pues ¿qué habrá pasado? O sea, ¿por qué se murió?
cuando todavía estás aprendiendo el tema de la cinemática, del trauma, el cómo se dan las lesiones internas, cómo deja tu corazón de funcionar, el por qué dejas de respirar, mil cosas, ¿no? Y estuve tan pendiente y tan atento de toda la atención que le dio mi compañero que no entendía en ese momento el que el señor pues ya había perdido la vida. Entonces ya lo tapamos y todo, y hasta que llegamos de regreso a la base, pues, o a la Cruz Roja, ya me empezó a explicar. Entonces, hasta entonces me empecé a agüitar, porque dije, pues tiene esposa, tiene hijos, tiene familia, y él ya se murió. Entonces, esa es la primera anécdota que tengo en mi disco duro, que recuerdo a la perfección. Fue un momento definitivo, comandante, sin duda, que abre los ojos, ¿no? Uno a nuevas cosas. Y sin duda, quiero entender eso, también te hace comprender que cuando logras salvar una vida, pues también la diferencia te puede marcar, ¿no? ¿Tienes alguna también significativa? Deben ser muchas, sí, pero que no olvides donde haya sido esa diferencia de que la intervención tuya o de con quien ibas pudo salvar una vida. Sí. Que dices, no se me olvida también. Definitivamente, y así como bien lo comentas, derivado de esta anécdota, una vez que ya pasó, entonces dije, me tengo que preparar más. Ya. Para entonces poder aprovechar esa hora dorada y poder estar en tiempo oportuno, ahí de una manera oportuna, y pues poder hacer lo propio. Y sí, tuve una anécdota por ahí muy importante, donde en alguna ocasión estuve de vacaciones en la costa hacia el sur de Jalisco, donde estuvimos precisamente ahí vacacionando, y a la llegada hubo muchos factores que no nos permitían llegar a ese lugar, pero muy en específico que estaba yo jugando voleibol, me gusta el voleibol en la playa, y me tocaba a mí sacar, y de repente todas las miradas de la gente que estaba, los contrincantes y los que estaban alrededor, pues la mirada era hacia atrás de mí. Entonces yo decía, pero ¿por qué no están concentrados en el partido, no? Si estamos jugando a gusto. Pues ya yo volteo y veo así a lo lejos, dentro de la playa, pues un bulto. Entonces ya cuando me doy cuenta de que se trataba de, hacia lo lejos, de un señor que llevaba algo en las manos, que colgaban cosas, pues yo me imaginé que era hasta un canecito o algo así. Pero suelto el balón y corro a encontrarlo, y pues me topo con que era un niño de 9 años, un chavito donde ya estaba inconsciente, estaba cianótico. Por algún momento se le soltó al papá y se le perdió dentro del agua. No respiraba, no tenía pulso. Entonces pues ya le dije, dámelo. Normalmente esas personas en esas condiciones no te lo quieren dar, se aferran y lo mantienen. Sin embargo, pues hice lo propio para que me lo pudiera dar rápido. Me lo dio, me presenté con él, ya lo puse, le di los primeros auxilios, le empecé a dar reanimación cardiopulmonar. Al lapso de unos 10 minutos logré sacarlo de la condición en la que estaba. Entonces le pedía yo a una persona, tráigame oxígeno, vaya y háblenle a los servicios de emergencia, dígale que tenemos esto, lo otro, viene y me avisa. Pues todo el protocolo, claro, ¿no? Que poco a poco vas aprendiendo. Pues me topo con que pues no tenían nada, no tenían oxígeno, no tenían paramédicos, no había salvavidas, no había ninguna condición de seguridad. Sin embargo, pues gracias a Dios, afortunadamente estaba yo ahí, por alguna razón tenía que estar yo ahí, y pues sacamos adelante al chavito. Yo me acuerdo que ya respirando, consciente, ubicado en tiempo y espacio, yo lo abrazo y lo saco hasta la ambulancia. Entonces fue una satisfacción bien grande y bien importante. Le da mucho sentido a lo que uno hace, ¿no, comandante? Sí. A lo que te dedicas en ese momento. Comandante, nos habíamos quedado platicando en esta experiencia que tuviste en una playa, donde pues, pudiste pues salvarle la vida a una persona, a un niño prácticamente. Y de no haber estado ahí el comandante Aguilar, que hubiera, bueno, el comandante Nacho, ¿qué eras en ese momento, jefe? ¿Estabas joven? ¿Ya estabas en alguna corporación? ¿O? Sí, pues ya prácticamente ya estaba en Bomberos de Guadalajara. Sí, ya habíamos tenido ahí pues varios años de entrenamiento, de preparación. Si no hubieses estado ahí, pues seguramente la historia hubiese sido otra. Entonces, qué bueno, y una vez más el resultado pues de
de ese Nacho inquieto, de esa persona con esa hambre de aprender todos los días, con esas ganas de ser mejor día con día, y gracias a todos los demás. Sí, jefe, ¿cómo das esos primeros pasos, ya que empiezan a ser pasos todavía más significativos en el tema de las emergencias? Tus inicios, digamos, ya nos platicaste un poquito, pero después de Sayula, ¿qué sigue o cómo se va dando esa ruta? Claro, te platico que definitivamente cuando yo me entero que yo estando en la Cruz Roja de Sayula, me entero que había algunos compañeros que estuvieron en Bomberos de Guadalajara, que existían los Bomberos de Guadalajara, que en ese entonces eran los mejores bomberos en el país. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque estando en la Cruz Roja en Sayula, eran los únicos quienes atendían las emergencias hospitalarias, incendios, derrames, todo. Éramos todólogos en ese entonces, pero pues sin saber nada de los temas bomberiles. No había bomberos en ese entonces en Sayula, y pues me llama mucho la atención. Después de atender 2, 3 incendios a cubetazos y a sombrerazos y a como podíamos, dije, quiero ser bombero. Yo no tuve el sueño de niño de llegar a ser bombero, no, yo quería ser médico. Ajá. A mí me nace a raíz de que me meto a unos 2, 3 incendios que tuvimos en casa habitación, en pastizales, en baldíos, en basura, y me llamó la atención eso de tragar humo. Me ganó. ¿Qué te gustó, comandante? ¿O qué fue? La adrenalina, la emoción, el sentir la temperatura, el que entre más caliente sientes el ambiente, más para adentro quieres estar. No teníamos equipo de protección personal. Yo recuerdo que me estuve yendo algunos tiempos al municipio siguiente, que era Ciudad Guzmán. Ahí había una base de bomberos del estado que estaban comandados por el doctor Jaime Arturo Paz García, quien es pionero en la protección civil en el estado. También es sayulense el doctor Jaime Arturo Paz, y él me dio la oportunidad en su momento de irme de voluntario a la base 1 de Ciudad Guzmán de protección civil del estado. Me acuerdo que nos prestaban un equipo, nos ponían ahí a practicar, a equiparnos, y pues quedaba la manga así colgando la mitad de los 2 lados, pero pues ya traías un equipo puesto, y es una satisfacción que las personas que no han usado un equipo de protección personal ni se imaginan lo gratificante y lo emocionante y cómo te llenas el corazón de esa emoción que se siente. Recuerdo que salíamos malamente, pero era lo que había. Ahora con todas las normas de seguridad, evidentemente hacemos acciones inseguras en condiciones inseguras, pero pues en ese momento no nos importaba porque era lo que había, lo que quería era ayudar. ¿Cómo salían? Una pick-up en la parte trasera, bien agarrados y con la sirena abierta, todo lo que daba, según nosotros agarrados de los costados de la caja de la camioneta, pero pues era la manga del chaquetón, que caía el casco así como ladeado, pero medio equipado, medio abrochado, porque estábamos aprendiendo, pero ya íbamos a ayudar y a ver de qué manera aportábamos ese granito de arena, ¿no? Entonces, ya con la gente con experiencia, con bomberos profesionales, entonces, bomberos de la vieja escuela que nos enseñaron muy bien, y lo agradezco mucho y siempre lo voy a agradecer. Y así fue como empezó mi emoción por llegar a ser bombero algún día. ¿Te enamoraste del tema de los bomberos? Definitivamente.